Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pokelu. El día de hoy estamos iniciando febrero. Lo más probable y lo más seguro es de que esté subiendo este día muchos días después, porque me mantengo ocupado por el tema de mi trabajo, de mis quehaceres personales y pues bueno, ni modo, así es la vida. Y el día de hoy, como les mencionaba, estamos iniciando febrero. Vamos a continuar con el torneo de maestros que termina cada fin de mes y arranca nuevamente cada inicio de mes. Como pueden ver, hoy tenemos 500 puntos en el ranking. Estamos en el puesto número 40. Tenemos esos 500 puntos porque nosotros quedamos entre los primeros lugares. Entonces el juego nos da una bendición y nos regala estos 500 puntos para poder iniciar. Vamos a buscar dónde estamos nosotros en la tabla del ranking. Y muy bien, estamos por acá. Aquí está. En Nathan. En el puesto número 40, ¿ok? Entonces, sin más que agregar y sin alargar mucho esto, vamos a buscar nuestro primer combate. Iniciamos, vemos que es el mismo contrincante con el que terminamos el mes de enero y que nos venció. Entonces no vamos a caer esta vez en sus juegos ni en sus trampas y vamos a cambiar a Lycanroc, que sabemos que es súper eficaz contra su Charizard. Vamos a meter las trampas rocas para obligarlo a quedarse y así poder derrotar a su Pokémon. Porque si lo retira lo va a tener que volver a meter, sufriendo el daño de las trampas rocas. Muy bien, derrota a Lycanroc y nosotros iniciamos con nuestro Mega Greninja. Él no se va a quedar, obviamente, porque sabe que somos más rápidos y lo podemos derrotar. Y aquí es donde nosotros no vamos a volver a cometer el error de cambiar a Greninja, sino que nos vamos a quedar y vamos a derrotar a su Coco. Lo vamos a derrotar sacrificando a Greninja en el proceso, pero está lo suficientemente dañado por lo que él no va a cambiar y va a dejar que derrotemos a su Coco con nuestro Mega Charizard. Entonces aquí es donde viene la jugada. Nosotros no nos vamos a quedar contra Greninja, porque obviamente nos va a derrotar. Vamos a recibir el ataque de Greninja y ahora él no va a querer dejar a Greninja delante de Haxorus. Muy bien, va a cambiar y nosotros aquí hacemos nuestro cambio al mismo tiempo. Y él ahora no va a querer recibir un ataque de lleno de Mega Charizard, así que va a dejar a su Steelix y vamos a quitar a sus dos barreras, que era Coco y a su Mega Steelix. Muy bien, y aquí viene la desolución. Nuestro oponente, al ver que ya no pudo contra nuestras jugadas, leímos su mente, se rindió. Se retira del juego y nos da la victoria. Así de fácil. Me hubiera gustado que nuestro rival se hubiera quedado y hubiera terminado la batalla, pero él sabía que teníamos todavía Haxorus y que no tiene nada que hacer contra Haxorus. Haxorus podía, ya fuera de sus dos barreras o de su Steelix, Haxorus puede derrotar a su equipo completo. Y es una lástima, pero bueno, vamos a buscar nuestro segundo combate. Y aquí lo tenemos. Empezamos con Mega Gengar siempre. Nuestro oponente tiene un Mega Aerodáctil. Atacaremos con bola sombra y recibimos su cabeza hierro. No alcanzamos a derrotar a su Mega Aerodáctil con el segundo golpe, pero con el tercero sí. Nos lanza a Mewtwo. Utilizaré nuestra trampa. El Pokémon no cayó, entonces atacaremos. Tampoco es derrotado, pero nuestra Mega Gengar sí es derrotada. Atacaremos a Mega Greninja, ya que Mewtwo está a un golpe, muy fácil de derrotar. Ganamos el bonus de Mega Ash Greninja y ahora tiene Black Kyurem. Aquí está difícil la decisión, pero nos vamos a quedar. No voy a cambiar, nos vamos a quedar con Ash Greninja en el campo. Muy bien, no lo derrota, yo creí que iba a caer, pero cayó Kyurem. Ahora Sigarde, que no va a resistir nuestro rayo hielo. Y su siguiente Pokémon es Kyogre. Nos vamos a quedar, obviamente ya tiene poca vida nuestro Ash Greninja y no vale la pena cambiarlo. Muy bien, Ash Greninja cae y lanzaré a Mega Haxorus. Muy bien, adiós Kyogre. Y ahora entra Mega Zamazenta.
Le vamos a bajar la velocidad para que el siguiente Pokémon que será Mega Charizard pueda ser más veloz que su Mega Zamazenta. Muy bien, lanzallamas de Mega Charizard, que de un solo golpe derrota a su Mega Zamazenta. Fue un critical el que le pegó. Muy bien, vamos a buscar nuestro tercer combate. Ya llevamos 2 victorias de 2 combates. Aquí tenemos a nuestro tercer oponente, Bola Sombra de Mega Gengar. Derrota al primero Pokémon de nuestro oponente. Vamos a lanzar un Focus Blast a ver qué tanto daño le hacemos. Muy poco daño, la verdad. Vamos a sacrificar a Mega Gengar con toda la intención de llevarnos a este White Kyurem. Lo logramos. Derrotamos ya 2 Pokémon del oponente. Mega Haxorus va a ir en contra de este Hoopa confinado. Muy bien. Vamos a subir nuestra estadística de ataque y velocidad con Danza Dragón. Atacamos a Hoopa y quedó muy poca vida de morir. Muy bien, un segundo ataque y murió. Nuestro oponente lanza su cuarto Pokémon. Un Regirock con muy buenas defensas. Dragon Crow que le baja bastante vida, la verdad, le bajó bastante vida. Y muy bien, Regirock fuera. Y ahora lanza este Stakata, algo así creo que se debe pronunciar. No voy a cambiar por el motivo que quiero probar las defensas físicas de este Pokémon. Vamos a quedarnos con Fenrir en el campo. Vamos a subir el ataque. Ya estamos a +2, ¿ok? Estamos a +2 y no le hacemos casi nada de daño. Tiene unas defensas brutales, la verdad. Fenrir es nuestro Pokémon más ofensivo y no le hacemos nada de daño. Fenrir cae y pues aquí ya ni modo, toca que pegarle con super eficaz. Por el lado físico es una bestia este Pokémon Stakata, pero por el lado especial cojea mucho, la verdad. Muy bien, Mega Glalie versus Mega Ash Greninja, un Surf. Para este Pokémon le bajamos la mitad de la vida y nos atina un Sherkle al primer intento. Un Sherkle que es un ataque de One Hit KO, que si llega a acertar, sí o sí muere el contrincante. Pero con Mega Charizard derrotamos a su Pokémon. Así ganando nosotros nuestro tercer combate, que es un equipo básicamente de legendarios. Solo tiene 2 Pokémon que no son legendarios, un Ultra Entei y un Mega Glalie. Nada del otro mundo, nada común, nada que resalte, la verdad. No es que sea enemigo de los legendarios, pero no me agrada que hagan tanto uso de ellos. No me agrada que hagan tanto uso de ellos, y si los van a hacer, que los sepan usar. No que los pongan ahí solo porque son bonitos. Bueno, vamos a buscar nuestro cuarto combate. Como pueden ver, ya vamos en el puesto número 8, si no mal estoy. Y Mega Absol versus Mega Gengar. Muy bien, Mega Gengar se encarga de Mega Absol, sufriendo casi que la pérdida completa de su vida a un PS gracias a la banda Focus. Utilizaremos mismo destino y no surte efecto en Mega Scizor. Entonces atacaremos y ahora sí, Mega Scizor derrota a Mega Gengar. Mega Charizard, que sería el ideal. Es imposible que Mega Scizor resista un lanzallamas, porque es super eficaz por 4. Nos lanza su Victini, el cual tiene muy buenas defensas. Le bajamos un poco más del cuarto de la vida con un Air Slash, 2 Air Slash y hasta un poco menos de la mitad de la vida. Muy bien, un tercero. Él tampoco nos está haciendo daño, la verdad no nos está haciendo mucho daño. Y ahora acabamos con su Victini. Nos lanza a Kudra, Air Slash. Por la parte especial es una bestia, tiene unas altísimas defensas Gudra. Y vamos a atacar con Dragon Crow. Muy bien, le hacemos más daño por el aspecto físico, mas sin embargo pues nos derrota. Fenrir sale al campo
y acaba con Gudra muy fácilmente. Y ahora nos lanza a Terrakion. Vamos a permanecer con Fenrir, Dragon Claw, que le baja más de la mitad de la vida. A su Terrakion se bustea, se protege. Segundo Dragon Claw y no lo resiste. Adiós. Viene Marshadow en contra de Fenrir a defender a su equipo. Muy bien, Marshadow que casi pierde la mitad de la vida con un Dragon Claw y con un segundo que fue un ataque crítico cayó. Ganamos así nuestro cuarto combate. Muy bien, muy bien. Llevamos 4 de 4 ganadas. Esperemos poder iniciar el mes ganando las 5 batallas en el momento. Nuestras primeras 4 batallas ganadas. Ya vamos en el puesto número 7 en el ranking. Y nuestro último oponente es un fanático de los legendarios también. Oh, por Dios. Bueno. No carga. Ahí está, ya cargó el juego. Y lanzó un ataque por sí solo. Un ataque que no hubiera lanzado yo. Muy bien. Shadow Ball, que le baja bastante vida a Landorus. Y un tercer Shadow Ball que manda a ese Pokémon a la lona. Ok. Vamos contra Mega Camerupt. Nos quieren dormir. Vamos a cambiar a Mega Greninja. Mega Greninja que con un Surf que es super eficaz por 4 contra Mega Camerupt lo derrota sin lugar a dudas. Ahora su Deoxys en forma ataque, que tampoco resiste un ataque de nuestro Mega Ash Greninja. Ice Beam que vamos a lanzar en contra de Tornados. Y vamos a ver, resistió muy bien. Dark Pulse que no nos va a hacer mucho daño porque es poco eficaz. Un segundo Ice Beam contra Tornados y al suelo. Muy bien. Diance, Surf para Diance. Lo resiste. Mete pantalla de luz y nosotros vamos a lanzar un segundo Surf. Adiós a Diance. Y ahora lanza su Mega Houndoom, que también le vamos a lanzar un Surf. Lo resiste gracias a la Light Scream. Se bustea. Y ahora nosotros lanzamos un segundo Surf. Y esto fue un sweep de 5 Pokémon contra 1 de parte de Ash Greninja, Mega Ash Greninja. Y así nosotros ganamos nuestro quinto combate. Ganamos nuestro quinto combate. Bien ganado, bien merecido. Aquí están las recompensas que tenemos el día de hoy. Gracias a los puestos que subimos en el ranking. Vamos a reclamarlos. Todo este oro y estos diamantes pues obviamente nos son de mucha ayuda y mucha bendición para iniciar el mes de muy buena manera. Aquí están las posiciones en el ranking. Nosotros de momento, creo, si no mal estoy, quedamos en Silver. Sí, 750 puntos, quedamos en Silver. Y esta es la recompensa diaria que nos estarían dando. Y esta es la recompensa mensual. Pero realmente nosotros queremos llegar a lo alto, ¿verdad? Pero va a estar muy difícil quedar en el puesto de campeón si solo somos nivel 76. Y tenemos un montón de nivel 90 en nuestro servidor. La verdad que hay un montón de niveles 90, de niveles altísimos. Y pues ni modo. Vamos a la tabla de posiciones. Nosotros quedamos acá en el quinto lugar. Como pueden ver. Quedamos en quinto lugar ya que habían otros jugadores que pues terminaron sus 5 batallas primero que nosotros. Y pues llegaron primero a sus 750 puntos. Entonces ellos se ganaron esos lugares. Y nosotros fuimos los últimos en lograr los 5 combates ganados, los 750 puntos. Por lo tanto quedamos en ese lugar. Vamos a revisar por acá. Tenemos unas recompensas. Pues estas son recompensas que da el juego por ende por jugarlo. Te las vas ganando conforme vas avanzando y conforme vas haciendo cuestiones. Cuando ustedes quieran que yo les explique cómo ganarse esas recompensas, para qué les sirven, cómo lograrlas, etcétera, pues me avisan y hacemos un video con respecto al tema.
sin problema alguno. Pues, no se les olvide dejar un comentario, suscribirse, dejar su like, apoyarme para yo poder seguir mejorando. Les agradezco su atención. Chao, chao.